Ave María Purísima, sin pecado concebida. Creo que todos queremos ser personas buenas, pero ¿qué es lo que hace bueno a alguien? ¿Será tener buen carácter? ¿Será ser simpático? La vida nos muestra que muchas personas de buen carácter son mediocres o egoístas, no son verdaderamente buenas personas. Y entonces, ¿qué es lo que hace bueno a un hombre? El 28 de enero hemos recordado a un gran santo, un santo verdaderamente bueno, Santo Tomás de Aquino. No solamente fue bueno por sus virtudes, por la bondad de su corazón, sino también muy bueno porque supo usar de su inteligencia para explicarnos las cosas y hacernos conocer mejor las verdades de la doctrina cristiana. Es él quien se plantea qué es lo que hace buena a una persona, hablando justamente de la bondad de Dios y del bien en relación con Dios. Él dice, todo el que tiene voluntad se dice bueno en cuanto que tiene una buena voluntad, porque por la voluntad usamos todo lo que tenemos. ¿Quiénes tienen voluntad? Las personas libres, los hombres, los ángeles que fueron creados libres y en primer lugar Dios, que tiene inteligencia y voluntad. Los que tenemos entonces voluntad, vamos a ser buenos en la medida que sea buena nuestra voluntad. Continúa la explicación Santo Tomás. De ahí que no se llame bueno a un hombre porque tenga buen intelecto, sino porque tiene buena voluntad. Precisamente porque si ese hombre tiene buena voluntad, va a usar bien de todas las cosas que tiene. Usará de sus talentos, usará de su inteligencia para hacer el bien, así como lo hizo Santo Tomás de Aquino, así como lo han hecho los santos. Aquel santo que tenía talento artístico lo supo usar bien. Aquel santo laico que disponía de una hacienda o de medios económicos, lo supo usar bien para hacer limosna o para hacer el bien y expandir la iglesia. Entonces ya nos da una gran luz Santo Tomás. Vamos a ser buenos en la medida que tengamos buena nuestra voluntad. Acá tenemos que cifrar nuestra preocupación y nuestro trabajo cotidiano, hacer buena la voluntad. Pero una pregunta más, ¿cómo se hace buena la voluntad? ¿Y cómo sabemos si es buena nuestra voluntad? La voluntad se ve, se percibe eligiendo. Lo que hace es elegir y elige por amor. San Francisco de Sales decía, vivir es elegir. De acuerdo entonces a las elecciones que haga mi voluntad, se va a ver si es buena y por lo tanto si yo soy una buena persona. La Escritura, el libro del Eclesiástico decía, Él, Dios, fue quien al principio hizo el hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos. Permanecer fiel es cosa tuya. Miren cómo Dios, inspirando al sabio, apela precisamente a esta idea. Vas a ser bueno en la medida que quieras elegir el bien, que está expresado en estos mandamientos. No te obligo, es cosa tuya. Sos vos el que querrá o no querrá ser fiel y guardar los mandamientos. Pongo delante tuyo, dice, el fuego y el agua. Lo que tú quieras vas a elegir. Esto es lo que hace buena a una persona, estas buenas elecciones. Miremos la vida de Santo Tomás y cómo fue un hombre bueno porque supo elegir bien. Siempre eligió la vida de la gracia, tuvo una vida muy inocente desde siempre, pero la eligió vivir los mandamientos. Se crió en la abadía de Monte Cassino, de los benedictinos.
fue teniendo un contacto con los salmos, con la vida de oración, con la liturgia tan rica de los benedictinos y con el pensamiento teológico. Desde niñito se planteaba qué es Dios. Profunda su inteligencia, pero la orientaba bien, elegía buscar a Dios. El asunto es que, para sorpresa de tantos, en primer lugar de su familia, cuando todavía era muy jovencito, se sintió muy atraído por el hábito de Santo Domingo. Habían aparecido unos años antes las dos órdenes mendicantes que se llamaron, órdenes como revolucionarias, los franciscanos por un lado, los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán, pretendiendo vivir una vida bien parecida a la de los apóstoles, con esa pobreza apostólica, con la pobreza de Jesucristo. Esto atrae a Santo Tomás. Él venía de una familia noble, estaba habituado a una cierta comodidad y a disponer de bienes, pero él elige, su voluntad elige la pobreza, porque se le ocurrió a él, por capricho de él, no, simplemente porque es un hombre de Dios y elige lo que Dios le pide. Se dio cuenta, discernió que Dios lo estaba llamando a ser parte de esta familia dominicana y entonces eligió seguir la voluntad de Dios. La familia no quería saber nada. Entonces llegaron al punto los hermanos de Santo Tomás, que algunos eran soldados del emperador Federico, lo capturaron. Los dominicos lo habían mandado a Roma, temiendo que la familia lo secuestrase, y efectivamente lo secuestran al joven Tomás y se lo llevan cerca del pueblo de Aquapendente. Ahí lo agarran y lo recluyen en la fortaleza de San Juan de Roca Seca. Allí estuvo detenido en una celda 2 años. Las penas del alma de este joven tan bondadoso era su propia familia, que no podía entender su vocación, pero que lo hacían sufrir de esta manera. Y con 1000 argumentos y 1000 presiones trataban de hacerlo cambiar de decisión de su voluntad. Pero su voluntad, su buena voluntad, se mantenía firme. Como van a decir los apóstoles, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es lo que terminó diciendo siempre. A pesar que le dolían ver a sus hermanos así, le dolían las lágrimas y la pena de su madre inclusive. Sin embargo, él sabía lo que Dios le pedía. Inclusive le mandan a una de las hermanas que podía llegar a ejercer un poco de influencia sobre Tomás. Tienen una larga conversación. No solo que no puede hacerlo cambiar de opinión, sino que la misma hermana después termina entrando a la orden benedictina. Acá se va viendo la buena voluntad de este santo varón. Ha elegido seguir la voluntad de Dios. Ha elegido esta pobreza dominicana, esta pobreza apostólica. Nuevas elecciones se le van presentando. Durante este tiempo penitencial, ahí en el castillo de Roca Seca, sus hermanos llegan a la locura y al atrevimiento de introducirle de repente una mujer de mala vida. Tomás, tan puro, tan sensible también. ¡Qué momento! Él, que era muy apacible, sumamente sereno, sumamente calmo, elige lo que tiene que elegir. Elige custodiar su pureza. Elige evitar la ocasión de pecado. En esos momentos no hay mucho tiempo ni para pensar ni para conversar. Es preciso elecciones rápidas, fuertes, firmes. Entonces ve un tizón que ardía en el hogar, que calentaba un poco esa habitación. Ay, nomás lo toma y la amenaza a esta mujer para que se vaya. La pobre mujer sale corriendo. El manso Tomás, el apacible Tomás, ahora con esta garra combativa, elige defender su pureza. No solo esto, él se da cuenta que esto no es obra humana solamente. Mantener la vida de gracia y con más razón mantener la pureza
Y lo podemos pensar hoy en nuestros días, con más razón. Es obra de la gracia. Por eso Tomás elige también, elige rezar, elige pedir. Jesús se lo dijo a los apóstoles: velad y orad para no caer en la tentación. Ahí, entonces ahora, Tomás se pone de rodillas. Esto se lo va a confesar a su amigo, a su asistente, Fray Reginaldo de Piperno, varios años después. Se pone a rezar y le suplicó a Dios que le diese la integridad de mente y de cuerpo. Vivir siempre esta virginidad y esta pureza. Cayó en un sueño ligero, va a relatar años después, y mientras dormía, 2 ángeles se le aparecieron para asegurarle que su oración había sido escuchada. Le ciñeron un cinturón diciendo: te ceñimos con el cinturón de la virginidad perpetua. Eligió defender su pureza, eligió pedirla humildemente. El cielo eligió concedérselo. De esto se trata entonces. Seamos buenos, con buena voluntad, eligiendo las cosas buenas que tenemos que elegir. Hay que mover esa voluntad. No basta con los buenos deseos. No basta con ser, como decimos, un buen tipo, una persona correcta. O decir cada tanto: uy, qué lindo sería ser mejor. La voluntad firme, la voluntad buena, pide esto. El Santo Padre San Juan Pablo II le hablaba a los jóvenes en uno de sus viajes a Tierra Santa. Jesús llamó a sus primeros discípulos como los llama ahora a ustedes, decía el Papa. Su llamada ha exigido siempre una elección entre las 2 voces que compiten por conquistar vuestro corazón. Incluso ahora, en este monte, la elección entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. ¿Qué voz elegirán seguir los jóvenes del siglo XXI? Confiar en Jesús significa elegir creer en lo que os dice, aunque pueda parecer raro, y rechazar las seducciones del mal, aunque resulten deseables o atractivas. La voluntad tantas veces se deja atraer por esos deleites que le ofrece el mundo o la tentación. Pero la buena voluntad reacciona, se pone firme, rechaza y pone los medios que tiene que poner. Ahí se ven las buenas personas. Finalmente, mirando la vida de Santo Tomás, pero para sacar esta enseñanza, para educar nuestra voluntad, Santo Tomás elige fundamentalmente a Jesucristo, elige una persona, no elige solamente el ser correcto o ser virtuoso. Él elige un amigo, elige un Señor a quien servir, a quien amar. Varias veces se abstraía en la oración, quedaba en éxtasis. A final de su vida entra en un éxtasis fuera de lo común. Lo vieron 3 frailes. Esto fue en Nápoles, en el 1273, año en que va a morir. Había completado el tratado de la Eucaristía, de la Suma Teológica. Lo vieron levitar y en éxtasis, y oyeron una voz que salía de un crucifijo que le decía: has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas? Ahí se ve ahora el amigo, el buen hijo, el hombre bueno, Tomás. A ver, ¿qué elige? El cielo le está diciendo: a ver, ¿qué querés? ¿Qué querés elegir? Lo que me pidas. Nada más que a ti, Señor. Esa es la elección de Santo Tomás. Elige a Jesús. Simple, sencillo, pero era el amor de su vida, era el sentido de su vida. Tiempo después, ya moribundo, se le administrará la extrema unción. Cuando llegan con la Sagrada Eucaristía, pronunció este acto de fe precioso. Él eligió morir así y hacer este acto de fe. Eligió creer y creer en serio. Te recibo a ti, el precio de mi redención, por cuyo amor he velado, estudiado y trabajado.
A ti he predicado, a ti he enseñado, nunca he dicho nada en contra. Si dije algo mal, es solo culpa de mi ignorancia. Tampoco quiero ser obstinado en mis opiniones, así que someto todas ellas al juicio y enmienda de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia ahora dejo esta vida. El Papa le había mandado, a pesar de su debilidad, ir al Concilio de León. En ese camino tiene otro accidente y ahí finalmente, después de un tiempo de convalecencia en la abadía de Fossanova, termina entregando su alma a Dios. Había elegido a Jesús, había elegido a su madre, la Iglesia. Este es un hombre bueno, el que ha elegido bien, el que ha hecho buena su voluntad. Firmes en la fe.